Amigos de Martín Planet, bienvenidos nuevamente. Estamos aquí en la parada del autobús que nos va a llevar a Zúrich. Muy bien, amigos, hemos llegado ya. Este es el autobús que nos ha traído desde Costas y esta es la parada final del... Bueno, es única parada realmente porque viene directo. Bien, pues vamos a empezar nuestro recorrido. Muy bien, amigos de Martín Planet, pues ya estamos aquí en el patio del Museo Nacional de Zúrich. Antiguamente se llamaba Museo Nacional Suizo, así que es bellísimo. Como podemos apreciar, la arquitectura es una mezcla de elementos arquitectónicos históricos de la Baja Edad Media y de la Edad Moderna. Entonces el arquitecto que dirigió esta construcción se llamaba Gustav Gull. Y pues se basó en esto para conseguirlo. Él tuvo de maestro a otro arquitecto muy importante que se llamaba Gottfried Semper. Entonces, aquí el que viene a Suiza directamente viene aquí. Lamentablemente los Dunes está cerrado. Bueno, y aunque quisiéramos entrar adentro es prohibido grabar, ¿no? Por los derechos de autor y todo esto, y ya está. Este museo en 2009 tuvo tuvo una extensión más, lo renovaron y se hicieron un salón nuevo que se llamaba el Salón de la Fama. Y en el Salón de la Fama pues hicieron dos galerías, una sobre la historia de Suiza y otra que se llama Galería de Colecciones. Así que bueno, vamos a continuar nuestro recorrido. Ya estamos aquí en el río Limago, que está justo frente al Museo Nacional de Zúrich, y vamos a caminar hasta la desembocadura, que es en el lago de Zúrich. Otra de las cosas súper bonitas de aquí de ciudades europeas es que siempre encuentras fuentes para poder beber agua. Esta ciudad es la ciudad financiera, la ciudad financiera de Suiza. Por tal razón su economía es bastante elevada y es una ciudad muy importante a nivel mundial. Y se disfruta mucho. Bueno, conocemos bastante o hemos oído hablar de Suiza por las navajas, ¿no? Las Victorinox, que son bastante famosas, o los relojes, los Swatch, por ejemplo, que son bastante famosos también. Pero hablando de sus relojes, son los mejores relojes del mundo. Entonces te da la garantía de que si es que no te dura toda la vida, por lo menos sabes que te va a durar un montón. Muy bien, pues ahora vamos a entrar a un puente que se llama Mühlsteig. Y este puente, por decirlo así, es el puente de los enamorados, donde las personas, pues eso, vienen a poner sus candados. Bueno, pues el clima aquí, aunque se dice que tienen las 4 estaciones, yo diría que no tienen las 4 estaciones bien marcadas, como quien dice. Porque ahora mismo, aunque el termómetro marca unos 13 grados, la sensación térmica es menor, es como de unos 9, 10, porque el viento que hace es bastante frío. Así que yo pienso que sí, tienen un poco de primavera, pero luego ya entra el verano de golpe y el verano luego acaba. En el verano sí que se llega a alcanzar unos 35 grados. Bueno, vamos a parar un poco para ir a callejear allá. Me encantan estas callecitas tan bonitas, ¿no? Zúrich, la verdad es que es bastante interesante porque empezó a ser poblada. Se tiene historia de los primeros pobladores 15 años antes de Cristo, con el Imperio Romano. Tenían una aduana que se llamaba Turrikun, y en el dialecto suizo se dice Zürich. En alemán se dice Zürich porque la C y H suenan como J. Bueno, amigos, os dejo un par de tips. La R en alemán suena como A. Por ejemplo, Mutter se pronuncia Mutter. Vater se pronuncia Fata. Y la A con diéresis, con 2 puntitos arriba, se pronuncia como E, o suena como E. Bueno, pues aquí en Suiza la gente amante al fútbol, como en todo el mundo, pero se lo toman muy en serio aquí. O sea, es impresionante el amor, la pasión es la palabra, la pasión que le tienen al fútbol, ¿no? Y eso está muy bien. Amigos, este taxi es un Lexus. Otro taxi, un Tesla.
Pero ahora sí ya se empieza a sentir un poco el calorcito. Ok, estos chicos me han grabado, me han encontrado y les he prometido que los colgaré. Es bonito, amigos, encontrar chicos así que realmente puedan, yo qué sé, que te animan. Muy bien, amigos de Martin Planet, pues este es el Teatro de la Ópera de aquí de Zúrich. Este se abrió el 10 de noviembre de 1834 y tenía una capacidad de 800 personas. Luego se amplió y en 1891, el 1 de octubre, ya con la ampliación, tenía capacidad para 1100 personas. Y bueno, es muy famoso por los ballets súper importantes, por los directores musicales importantes que han pasado por aquí. Muy bien, amigos, pues nada, me he sentado aquí frente al Teatro de la Ópera de Zúrich a descansar un poquito, 2 minutos, solo que para que las piernas se relajen. Y bueno, lo que quiero deciros es que hasta este punto me he sentido bastante feliz porque mucha gente me ha sonreído, mucha gente me ha dicho hola y pues me siento muy bien, me siento bienvenido. Y es como deberíamos hacer sentir todos a todos, ¿no? En nuestros países, en nuestras casas, siempre ser bienvenidos. Viajar además nos hace grandes, nos hace mejores personas. A mí me enriquece, la verdad. Para mí es como una asignatura de la Universidad de la Vida. Y para viajar no necesita dinero, solo necesita actitud y alegría y ánimo para ir, porque no importa si usted a lo mejor vive en un país donde es difícil obtener un pasaporte para poder salir, aunque tenga el dinero, o si usted, yo qué sé, por cualquier razón es difícil salir de su país, no se preocupe, en su país, sea el país que sea, seguro que hay lugares que usted no conoce que al ir usted se va a sentir realizado, va a sentirse enamorado del lugar, identificado. Entonces yo sí que les invito a todo el mundo a viajar. Bueno, ya descansé lo suficiente, así que voy a seguir el recorrido. Esto es el lago Zúrich. Pues este es un trocito de Zúrich, amigos. Es bellísimo, la verdad. Es que no hay comparación. Bueno, definitivamente cada ciudad tiene su belleza, ¿no? Tiene su encanto. San Marcos tiene el Palacio Maya. Bueno, amigos, ya estamos aquí de vuelta otra vez, así que no os perdáis el siguiente vídeo, va a estar buenísimo. Si te gustó el vídeo, como siempre, da like. Si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir. Dile a todos de suscribir. Dile a todos de comentar.